Hola familia, buenas tardes de Dios. ¿Cómo están? Vamos a ver la hora primero que todo, ¿verdad? Las 3:30, perfecto. Bueno, mi gente linda, primero que todo, lo que les dije, ¿por qué no hubo ayer pancito? Bueno, ayer no hubo pancito porque yo soy una persona muy radical y me dio por experimentar con mi pelo y me lo corté todo. Como pueden ver, ¿ven? Me corté mi pelo bien bajito. Muy lindo se me ve, estoy contenta. Ya, esa era la sorpresa que les tenía, pero ahora vamos a darle gracias a Dios. Señor amado, precioso, Cristo, único Dios, Redentor nuestro, la gloria, la honra te la damos a ti. Nosotros te amamos, te engrandecemos, te santificamos, te bendecimos y agradecemos un día más de vida. Oramos, Señor, para que tú cubras este momento y cubras esta palabra que nos vas a dar a través de tu Santo Espíritu. Y oramos también para que en el nombre de Jesús sea el Santo Espíritu de Dios quien nos ministre la palabra, porque Él tiene el conocimiento de todas las cosas. Así que prepara nuestro corazón, Dios Espíritu Santo, para recibir la palabra que nos da vida en el nombre de Jesús. Y a ti solamente te vamos a dar toda la gloria y toda la honra. Y Señor, yo me pongo en tus manos para que una vez más me uses, Señor, y te agradezco por el privilegio que me es compartir la palabra con todo el que la está escuchando. Te bendigo, Señor, gracias. Ayúdame porque yo también te necesito. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, espero pues como ya les dije que hayan tenido un fin de semana bonito, a pesar de que sabemos que nuestra prima querida está con la variante esa del COVID. Vamos a creer lo que dice Dios, vamos a creer lo que dice la palabra, vamos a ponerle fe, ¿ya? ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿La palabra del médico? ¿La palabra del curandero? ¿La palabra del brujo? ¿La palabra de mi mamá, de mi vecina? No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que escucha esta palabra hoy para que le aumente su fe, de que se va a sanar, de que va a prosperar, de que todo en su vida va a salir bien, porque Dios tiene un propósito y un plan para su vida que va a cumplir. Dios es fiel, su palabra nunca cae la palabra del Señor. Así que póngale confianza a eso, fe. Fe no en lo que veo, fe no en lo que siento, fe no en lo que experimento, fe en que lo que Dios dice en su palabra tiene cumplimiento en mi vida a pesar de que mis ojos vean lo contrario, mi corazón sienta lo contrario. Voy a creer en la palabra de Dios. Su fe va a aumentar entre más siga leyendo la palabra. Bueno, mi familia preciosa, ustedes saben que nosotros estamos estudiando el 11º libro de la Biblia que se llama Primera de Reyes, y nos habíamos quedado el viernes pasado en el capítulo 7, que lo habíamos leído hasta el versículo 12, y este capítulo habla hablaba pues de los otros edificios que edificó Salomón, ¿verdad? Y aquí vamos a ver cómo culmina la construcción de su casa, ¿verdad? Y vamos a aprender sobre los mobiliarios del templo, la casa que él le construyó a Jehová. Y vamos a seguir leyendo el capítulo 7 de Primera de Reyes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y Padre, yo bendigo todo lo que tú eres, mi Rey. Te amo con todo lo que soy, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Tú eres mi Rey. Amén, aleluya. Bueno, mi gente, vamos a leer bajo el subtítulo Salomón emplea a Hiram de Tiro. Yo hice aquí unas anotaciones porque estuve haciendo unas averiguaciones sobre lo que estaba leyendo aquí, ¿verdad? Para compartirlas con ustedes. Es bueno prepararse. Dios honra la preparación, familia. Bueno, versículo 13 dice así. Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram. A Hiram ya conocemos, ya vimos quién era él, ya aprendimos de él en 2 capítulos anteriores. Hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre, que trabajaba en bronce, era de Tiro.
E Hiram era lleno de sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y otra un hilo de 12 codos. Bueno, para que tengamos más o menos una idea de las medidas, ¿no? Yo estuve averiguando y hay diferentes medidas para lo que es un codo, pero la que más se aproxima son 52 centímetros. Entonces, un codo es 52 centímetros, ya es medio metro, digámoslo así. Bueno, versículo 16. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre las cabezas de las columnas. La altura de un capitel era de 5 codos y la del otro capitel también de 5 codos, como 2,5 metros de altura. 17. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles que se habían de poner, sobre las cabezas de las columnas, 7 para cada capitel. Hizo también 2 hileras de granadas alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en las cabezas de las columnas con las granadas. Y de la misma forma hizo el otro capitel. Los capiteles que estaban sobre las columnas en el pórtico tenían forma de lirios y eran de 4 codos. Tenían también los capiteles de las 2 columnas 200 granadas en 2 hileras, alrededor en cada capitel, encima de su globo, el cual estaba rodeado por la red. Estas columnas erigió en el pórtico del templo. Esto es del templo, Y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Joaquín o Joaquín, y alzando la columna del lado izquierdo llamó su nombre Boaz. Y versículo 22, y puso en las cabezas de las columnas tallado en forma de lirios, y así se acabó la obra de las columnas. Bueno, estas columnas eran muy significativas porque para los judíos ellas tienen gran importancia para la comunión con Dios, porque estas columnas tienen nombre. La de la derecha es Joaquín significa sabiduría y Boaz significa inteligencia. Entonces, estos son los nombres de esas columnas que están a la entrada del templo. Esas son las grandes columnas que llegan casi al techo. Entonces, estas columnas las trabajó en bronce Hiram. Y mira lo que dice la Biblia en el versículo 14. Dice que este hombre era lleno de sabiduría e inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Por tanto, también los nombres de las columnas. Además, que quiero que sepas que el rey Salomón fue conocido en todo el mundo de aquella época, ¿verdad? Por esos 2 atributos, por la gran sabiduría que poseía, que Dios le había dado, y por su inteligencia. Entonces, estos son 2 atributos que tú y yo vamos a necesitar para la comunión, para vivir santamente, ¿sabes, no? Y lo he mencionado, creo que por las últimas semanas lo he mencionado bastante porque creo que el Espíritu Santo está verdaderamente poniendo nuestra atención allí. La sabiduría. Tenemos que adquirir sabiduría. Tenemos por lo menos 1 año ya estudiando la Biblia, ¿verdad? O sea, hemos familia llegado hasta el 11º libro de la Biblia, ¿verdad? Yo estoy agradecida a Dios que ustedes continúan firmes, y a todo el que no es parte de mi familia que esté mirando, continúe. Es un estudio básico, no muy profundo, pero vamos a aprender juntos la base, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa?
Ya llevamos un año en esto. Todo esto es conocimiento de la palabra de Dios. Ahora, ese conocimiento no se va a convertir en sabiduría si usted no toma los pasos necesarios para que este conocimiento se convierta en sabiduría. ¿Cómo se convierte el conocimiento de lo que hemos leído en sabiduría? Aplicándolo en su vida, poniéndolo en práctica, ¿verdad? Y si le es difícil, para eso tiene a su padre y usted le ora. Lo voy a volver a repetir. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 5, dice que Dios es generoso en dar sabiduría abundantemente a todo el que la pide. Él es generoso. Así que si usted no la tiene, pídala, ¿verdad? Y él le va a ayudar y le va a dar sabiduría, queriendo decir, todo ese conocimiento, que en realidad es sabiduría cuando usted la aplica. Cuando usted dice, Señor, dame sabiduría, lo que Dios hace es que todo eso que tú has aprendido, Él te da la fuerza y Él crea y orquesta momentos para que tú pongas en práctica lo que aprendiste en su palabra de tal manera que se convierta en sabiduría. Porque cuando tú vayas a hablar de esas cosas, ya vas a tener la sabiduría para hablarla porque la has vivido. Entonces tienes la autoridad para hablarla porque la has vivido. La has practicado. Sabes los pros y los contras. ¿Me entiendes, familia? Bueno, entonces esto era muy importante, ¿verdad? La sabiduría y la inteligencia. Además que también vemos que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. A mí me encanta la palabra de Dios. Y no me acuerdo exactamente en qué verso bíblico lo dice, pero creo que está en los Salmos. Si no está en los Salmos, está en los Proverbios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? El principio de la sabiduría es obedecerle a Dios. Y Jesucristo dice en su palabra, si me amáis, obedeced mis mandamientos. ¿Verdad, familia? Seguimos un poquito. Bueno, vamos a leer, perdónenme que tengo un poco como que molestia en la garganta, pero no tengo ningún tipo de enfermedad. Así que tranquilos nomás, yo estoy sana en el nombre de Jesús. Vamos a seguir gracias Señor, en el versículo 23, bajo el subtítulo Mobiliario del Templo. Y dice así, hizo fundir asimismo un mar de 10 codos de un lado al otro, perfectamente redondo. Su altura era de 5 codos y lo ceñía alrededor un cordón de 30 codos. Y rodeaban aquel mar por debajo de su borde alrededor unas bolas como calabazas, 10 en cada codo, que ceñían el mar alrededor en 2 filas, las cuales habían sido fundidas cuando el mar fue fundido. Y descansaba sobre 12 bueyes, 3 miraban al norte, 3 al occidente, 3 miraban al sur, 3 miraban al oriente. Sobre estos se apoyaba el mar. Y las ancas de ellos estaban hacia la parte de adentro. El grueso del mar era de un palmo menor y el borde era labrado como el borde de un cáliz o de flor de lis. Y cabían en él 2000 batos. Yo me tomé, yo fui a averiguar lo que significaba, cuál es la medida de uno de los batos. Y un bato era aproximadamente 22 litros. Aunque hay diferentes medidas, unos dicen que son 47 litros, pero se encontraron unos artefactos en los que en excavaciones que se pudieron comprobar que habían sido usados como para medir los batos y cabían 22 litros de agua, ¿verdad? Entonces estamos viendo que un bato son 22 litros, a pesar de que si usted va a buscarlo e investiga en otras, hay discrepancia, hay diferentes medidas, ¿verdad? Muy bien. Verso 27, hizo también 10 basas de bronce, siendo la longitud de cada basa de 4 codos y la anchura de 4 codos y de 3 codos la altura. La obra de las basas era esta:
tenían unos tableros los cuales estaban entre molduras. Y sobre aquellos tableros que estaban entre las molduras habían figuras de leones, de bueyes y de querubines. ¡Wow! Y sobre las molduras de la basa, así encima como debajo de los leones y de los bueyes, había unas añadiduras de bajo relieve. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce, con ejes de bronce, y en sus 4 esquinas habían repisas de fundición que sobresalían de los festones para venir a quedar debajo de la fuente. Y la boca de la fuente entraba un codo en el remate que salía para arriba de la basa, y la boca era redonda, de la misma hechura del remate, y de codo y medio. Había también sobre la boca entalladuras con sus tableros, los cuales eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban debajo de los tableros, y los ejes de las ruedas nacían en la misma basa. La altura de cada rueda era de 1 codo y medio, y la forma de las ruedas eran como las de las ruedas de un carro. Sus ejes, sus rayos, sus cubos y sus cinchos, todo era de fundición. Asimismo, las 4 repisas de las 4 esquinas de cada basa, y las repisas eran parte de la misma basa. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura. Y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. Muy bien, me quedé en el verso 35. Quiero decirle, familia, que estamos recibiendo una información muy detallada de cómo se construyó el mobiliario del templo. Si usted tiene curiosidad, gracias a Dios por Google y por el Internet y por la tecnología que tenemos, gloria a Dios, usted puede buscarlo en YouTube o en Google y usted va a ver allí cómo han recreado la construcción y se puede ver exactamente con medidas y todo cómo lucía el templo. Es una cosa impresionante. Ahora, sabemos que el mobiliario y las medidas y todo eso tiene mucho que ver con las medidas también que se le fueron dadas a Moisés. Acuérdate de esto. Entonces, mucho del mobiliario tiene un significado sagrado y también simbólico, ¿verdad? De lo que iba a pasar cuando Cristo viniera. Eso lo sabemos, ¿verdad? Espero que nos quede claro. Vamos a seguir en el versículo 35. Y en lo alto de la basa había una pieza redonda de medio codo de altura, y encima de la basa sus molduras y tableros, los cuales salían de ella misma. E hizo en las tablas de las molduras y en los tableros entalladuras de querubines, de leones y de palmeras, con proporción en el espacio de cada una, y alrededor otros adornos. Déjame ver la hora, familia. Okay, me quedan como unos 14 minutos. Bueno, vamos a dejarlo allí para que hablemos un poquito y mañana seguimos y terminamos esto. Bueno, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo aquí que lo primero que vemos del mobiliario del templo es que dice que hizo un mar. Un mar era como un reservorio. Acuérdate de la fuente de bronce. ¿Te acuerdas que en la fuente de bronce tenían que lavarse? Bueno, este mar era como simbólico de eso. Porque en este mar, en esta agua, acuérdate que esto era una pileta, en el tabernáculo era una pileta, ¿verdad? Estaba al lado del altar donde se hacían los sacrificios. El sacerdote tenía que lavarse, significaba la purificación de los pecados, ¿verdad? Tenía un significado muy fuerte, muy importante. Entonces, por eso es que este mar se hace ahí, porque en esta agua el sacerdote se limpia de los residuos de la sangre. Después de ofrecer la ofrenda o los sacrificios, se lavaba los pies y las manos como señal de purificación, porque acuérdate que todo es simbólico de lo que Cristo hizo en la cruz. Bueno, si usted es nuevo aquí, con mucha pena le tengo que decir que
El estudio del tabernáculo y todo su mobiliario y toda la simbología ya lo hicimos hace meses. Entonces yo no lo voy a repetir, pero yo le aconsejo que vaya a Google o a YouTube y busque, porque hay mucha gente santa que lo enseña muy lindo y muy detallado. Yo no lo voy a repetir porque con mi familia tenemos un estudio sistemático y ellos ya aprendieron todo esto, pero yo le aconsejo que lo haga y usted va a ver la simbología de absolutamente todo lo que había en el tabernáculo tiene que ver con Jesucristo y la muerte en el Calvario, lo que significaba para nosotros. Tiene tanta importancia. Cada detalle, cada instrumento, cada utensilio, cada mueble tenía tanta simbología del plan de redención de Dios para nosotros. ¿Verdad? Bueno, mi gente, ¿qué quieren que les diga? Quizás les parece un poquito, no sé, ay, otra vez estamos estudiando esto. Sí, lo estamos estudiando porque tiene mucha importancia. ¿Por qué tiene importancia esto? Esto tiene importancia porque está hablando del templo. Estamos hablando desde el templo que Salomón le construyó a Dios. Y la Biblia dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. ¿Ya? Entonces, este templo y toda esta explicación que nosotros estamos viendo, podemos verla dentro del cuerpo de Cristo, que es el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿verdad? Todos nosotros juntos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, todo esto habla de nosotros. Estamos viendo cómo cada mobiliario y cada parte, cada instrumento, todo lo que hay dentro del templo, sí, tiene una función específica y ayuda de esa manera para que todo el templo funcione para la manera que fue creado, ¿verdad? Que fue creado para que Dios habitase allí y el hombre tuviera comunión con su creador, ¿verdad? Entonces, así mismo el cuerpo de Dios, estoy hablando de la iglesia. El cuerpo de Dios, cada uno de nosotros somos miembros diferentes de un cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos un talento, un don. Mira a este hombre Hiram. Este hombre Hiram era un hombre que dice la Biblia que tenía inteligencia y sabiduría y ciencia para trabajar en toda obra de bronce. Ese era su don. Entonces su don le abrió camino, como dice la Biblia. La Biblia dice que nuestro don nos abrirá camino. Nos pondrá enfrente de los reyes. Nuestro don, ¿qué es un don? Algo que Dios nos dio. No tus diplomas, no tus palancas, no tus influencias. El don que Dios te dio te abrirá camino. A este hombre su don, que era trabajar en todo tipo de obra de bronce, le abrió camino y estaba trabajando para el rey Salomón, haciendo el templo, hizo toda la obra de las casas y los edificios de Salomón. El don de ese hombre no solamente lo benefició a él, sino a toda su familia y a todos aquellos que trabajaban para él. Porque para eso Dios te da el don. Tu don va a beneficiar a absolutamente todos los que son parte de tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Estás viendo, familia? Entonces, Dios nos da un don. Cada parte, cada miembro del cuerpo de Cristo tiene un don. Por eso no podemos estar celando al hermano lo que hace y este ora mejor que yo y como este predica mejor que yo, porque tú también tienes un don. Un cuerpo tiene diferentes miembros y órganos y todos trabajan en conjunto para que el cuerpo esté sano y funcione de la manera que fue creado a funcionar, ¿verdad? Por eso es que el estudio del templo es tan importante, porque habla de nosotros, no solamente como individuos, pero colectivamente como parte de un cuerpo, de una institución, de la iglesia. Por eso es que tiene tanta importancia. Y a pesar de que yo no sé la simbología de todo, puedo decirte que es importante que lo estudies. Yo bendigo a todos esos hombres y mujeres de Dios que toman el tiempo de hacer videos y hacer los estudios para que nosotros podamos alimentarnos, porque gloria a Dios que a través de ellos Él nos capacita y nos informa y nos enseña. ¿Verdad? Entonces es importante aprender del templo. Ahora, hablemos del templo como individual. Nosotros, el ser humano, mi cuerpo, como templo del Espíritu Santo. ¿Tú ves? Es santo.
es santo. El templo se hizo detalladamente. Dios te creó a ti detalladamente. Y en el templo no podía entrar nada impuro, nada sucio, nada asqueroso. Porque la presencia de Dios habitaba en el templo. Entonces el Espíritu Santo de Dios vive dentro de ti y de mí. Entonces no pongamos ninguna porquería ni nada que contamine el templo, porque aquí habita la presencia de Dios. Por eso es que nos manda a vivir puramente. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que ponemos delante de nuestros ojos. Por eso es que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos, porque Satanás es bien astuto. Así que mucho cuidado. Mantengamos el templo limpio, porque aquí mora el Espíritu Santo. Los pecados de fornicación, la masturbación, todos esos pecados sexuales, inmorales, todo eso contamina el cuerpo de tal manera. ¿Y quién vive aquí sino el Espíritu Santo de Dios? Arrepiéntete. Aprendimos que arrepentirse significa cambia tu manera de pensar. Cambia tu manera de pensar. No pienses que dándole tu cuerpo a una persona un momento de placer te va a quitar el dolor que sientes, porque hay mucha gente que busca el sexo como medicina. No pienses que porque tu marido no te da atención me voy con el otro para que me dé un poquito de atención. No, eso contamina el templo del Espíritu Santo. Y cuando regresas a tu casa estás vacía, sucia y te sientes culpable. Son mentiras de Satanás. Todo lo que tú necesitas está en la presencia de Dios. Pídele ayuda para resistir la tentación. Y mantén el templo limpio, porque aquí habita Dios. Cuida tu cuerpo. En Romanos 8 dice que nosotros tenemos que ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. En Romanos 7. Cada parte de nuestro cuerpo tiene que ser ofrecido a Dios. Que no lo pongamos como instrumento, como arma de injusticia, sino de justicia, dice la palabra. Toda parte de nuestro cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es el que nos da poder, el que nos llena del amor de Dios y el que nos ayuda a tener dominio propio para decirle no a todas las tentaciones y mentiras de Satanás. ¿Verdad, familia? Bueno, vamos a dejarlo allí. Vamos a dejarlo allí, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdadera. Oh Señor, porque tu palabra jamás caerá sin causar aquello para lo que tú la mandaste. Yo oro por todos los que están escuchando esta palabra, Señor. Yo oro para que esta palabra dé su fruto, Señor. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú les des lo que necesitan para convertir este conocimiento en sabiduría. Que tu Santo Espíritu cree en ellos el deseo de poner esto en práctica, Señor, para que se conviertan en sabios. En el nombre de Jesús. Te pido también, Señor, que los cubras con la sangre de Cristo a ellos, sus matrimonios, sus hijos, sus casas, sus posesiones, pero también su corazón, su mente y su alma. En el nombre de Jesús. Te pido, Padre, que tú reprendas al enemigo de sus vidas, reprende todo principado, potestad, dominio, poder, espíritu inmundo que se haya levantado en contra suya, que Dios lo reprenda en el nombre de Jesús. Aleluya. Declaramos destruida toda obra de Satanás en tu vida. Y yo declaro y te profetizo que Dios tiene un propósito para tu vida y Él lo va a cumplir, porque Dios jamás abandonará la obra de su mano. Confía en Él, camina en sus caminos y que la provisión de Dios caiga abundantemente sobre tu vida en el nombre de Jesús. Amén. Y si usted es nuevo aquí, le gustó, comparta el video, suscríbase, dele un like, mande un comentario. Si tiene algo que enseñarme, yo estoy abierta para aprender. ¿Ya? Ya saben lo que les voy a decir. Vamos para adelante, para atrás ni para coger impulso. Vamos a darle pan a ese pichón. Los amo, familia. Que Dios los bendiga. ¡Mua!